Amén y gracias a Dios, Gloria. Muchas gracias por hacerte cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. Es viernes 5 de septiembre y estamos viendo lo que es el tema de la soteriología a la luz de la Sagrada Escritura, es decir, la doctrina de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura. Hace 8 días comenzamos un tema. La idea es hoy evacuarlo ya definitivamente. El tema de las tergiversaciones. La gente tergiversa. Es decir, la gente toma los textos y por ignorancia, falta de conocimiento, falta de profundización, falta de un estudio serio, falta de escudriñar, o a veces malintencionadamente, reconociendo las verdades con todo y eso tuercen las verdades. Por pereza, el cristiano es perezoso. Por indiferente, al cristiano no le importa. Por soberbia, el cristiano que cree que se las sabe todas y dice que ese tema ya lo maneja, que ese tema ya lo vio, ya lo maneja. La mayoría de estos individuos que creen que manejan esos temas en soberbia, cuando usted les pregunta el respaldo bíblico, el argumento bíblico, para corroborar X o Y idea que sale por la boca de ellos no tienen una argumentación. Ellos no dan ni para adelante ni para atrás. No. No pueden argumentar, es pura soberbia. Y esa soberbia es el disfraz, el atuendo de la pereza, el atuendo de la indiferencia y el atuendo de su propia altivez, que les hace creer que ellos se la saben todas, que ellos tienen todo el conocimiento, que eso no tienen que volverlo a ver porque eso ya lo habían visto. Yo lo he comparado como con las monitas o las fichitas de los álbums. ¿Sí? Se acerca el mundial. Es el año entrante, el mundial de fútbol. Siempre previo a ese mundial y dentro del mundial, ya en el mundial, pues editan y sacan a la venta un álbum. ¿Sí? Y ese álbum pues contiene todos los equipos de fútbol que participan en determinado mundial. Y entonces comienzan a vender las laminitas, las fichitas, monitas, lo llaman en algunos lugares, que son la cara de X jugador. Hay unas muy fáciles de conseguir, muy repetitivas. La gente dice, me salió repetida. Y otras muy difíciles de conseguir. Y cuando el cristiano dice o escucha, que están dictando determinado curso, determinado discipulado, y dice, no, yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque ese ya lo tengo, eso ya lo oí, ese tema ya lo manejo. Es como si entendiera que esos cursos o discipulados o clases o enseñanzas o sermones o predicaciones son como monitas de álbum, son como fichitas o laminitas de álbum. Y se dan el lujo de decir, ese ya lo tengo, ese ya lo tengo. Dicen, ese ya lo tengo. Pero es en pura soberbia, les repito, porque cuando usted le pregunta, ¿usted ya maneja el tema? Claro que manejo el tema. Bueno, venga, hágame un favor, siéntese y explíqueme el tema porque yo no lo manejo. Agarre su Biblia, ábrame la Biblia y argumenteme. No dan ni para adelante ni para atrás. Es pura soberbia, ¿sí? Y es pura ignorancia. Y es pura pereza. Y permítame decirle también, es pura carreta. Porque imagínese usted cuántas veces tiene uno que escuchar un tema como para medio uno decir, ahí medio lo manejo, ¿sí? ¿Cuánto estudio necesita uno y cuántas pestañas tiene que quemarse uno como para decir, bueno, ese tema ya como que yo lo podría dictar, como que una enseñanza, una clase, una predicación yo la podría dar? Algunos creen que eso es solamente escuchar una palabra, ya la tengo, páseme a otra, pero si ni siquiera he aprendido la primera. Si ni siquiera ha aprendido la primera, no puede pasar a la segunda. Eso es como en el colegio. Como en la primaria, como en la secundaria o como ya en la universidad. Si no sabe lo primero, no puede pasar a lo segundo. Entonces, precisamente por eso estamos viendo ese tema de tergiversaciones, porque en la medida en que vamos nosotros enseñando, en esa misma medida también, pues puede ser que alguno esté entendiendo mal, esté entendiendo de manera incorrecta, no está aprendiendo bien.
La Biblia enseña que hay gente que nunca termina de aprender. Por más que uno les enseñe, nunca terminan de aprender. El discípulo o el alumno debe ser lo suficientemente sencillo, lo suficientemente humilde, lo suficientemente dócil, como para sentarse y sencillamente aprender. Sencillamente recibir. Sabiendo que lo que usted está recibiendo hoy, en este momento, mañana usted lo va a impartir a otras personas. Pero si usted no tiene la sencillez de sentarse hoy, no tiene la disciplina para sentarse hoy a aprender, pues mañana no se le van a sentar a usted con sencillez y con disciplina a aprender de su boca. Porque lo que uno siembra es lo que uno recoge. Entonces, si uno fue un buen alumno, pues uno será un buen maestro. ¿No es cierto? Muy bien. Y si uno tuvo la humildad para recibir lo que le estaba dando determinado maestro, pues más adelante se va a encontrar con alumnos que también tendrán la misma humildad para recibir lo que de su boca, ya en la función de maestro, les está impartiendo a ellos, porque eso fue exactamente lo que usted sembró. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y ya vimos la primera tergiversación con aquellos versículos que aparentemente están enseñando que Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción alguna. Eso es aparentemente, porque no es cierto. No es cierto. Hay que interpretarlos bien y ahí usted se va a dar cuenta que cuando dice que Cristo murió por todos, está enseñando claramente que Cristo murió por todos los que Él de antemano escogió para salvación. Pero también tergiversaciones con respecto a los versículos que aparentemente están enseñando que Cristo murió por el mundo, y algunos dicen por todo el mundo, Cristo murió por todo el mundo. Entonces no solamente dicen por todos los hombres, sino también dicen por todo el mundo, y también ya fuimos a esa parte de la escritura, a esos versículos, y nos dimos cuenta de que o puede bien el Señor estar hablando de su propia creación, de la propia obra de sus manos, o puede estar hablando nuevamente de todo el mundo, como todo el mundo de escogidos. Como cuando usted dice todo el mundo, por favor, acérquese. Y cuando usted dice todo el mundo, acérquese, pues se está refiriendo a todo el mundo, pero no a todo el mundo. Eso también lo vimos nosotros hace 8 días. Y hoy tenemos que ver lo siguiente. Comencemos por el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 22, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 22. Listo. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 22, dice así, desde el versículo 21, por favor, para poder entender. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A mí de verdad me parece increíble que muchos utilicen estos versículos y otros para probar o como base argumentativa para decir que Cristo murió por aquellos que finalmente morirán. Es decir, individuos que puede ser que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados durante un tiempo, es decir, tienen la salvación durante un tiempo, pero después puede ser que dejen de arrepentirse, puede ser que dejen de creer, puede ser que ya no retengan su salvación, que la pierdan
y entonces al final vayan a ir al lago que arde con fuego y azufre. O sea, individuos que fueron salvos durante un tiempo, pero a partir de un momento ya no son salvos. Eso lo enseñan muchos, muchos. Así como hay muchos que equivocadamente enseñan que Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción alguna. Y así como enseñan que Cristo murió por todo el mundo sin excepción alguna. También hay algunos individuos que enseñan que Cristo murió por unos, que puede ser que durante un tiempo sean salvos, pero puede ser que durante otro tiempo no sean salvos. Porque la salvación, dicen ellos, es algo que usted tiene en un momento, pero puede ser que ya no tenga en otro momento. Eso no es cierto. Eso es una tergiversación. Eso es tomar el texto bíblico y torcerlo. Eso es pervertirlo para su propia perdición. Y se toman de textos como este, por ejemplo. Como este, unos textos de Hebreos que vamos a revisar ahorita. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 21 es clarísimo, no está probando el universalismo, sino que está probando todo lo contrario. Pero algunos no lo entienden así. Muchos me dirán en aquel día, y de aquí se agarran, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces está hablando de individuos que han profetizado en el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y está hablando de individuos que echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y está hablando de individuos que hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús. Ahora, si usted se pone a analizar aquí encontramos los tres ministerios más vistosos. 1, el de la profecía. 2, el de la liberación, que tiene que ver con echar fuera demonios o los famosos exorcismos. 3, los milagros. No hay algo que sea más vistoso a nivel congregacional, a nivel iglesia, a nivel religioso, que un lugar donde digan que están profetizando, que un lugar donde digan que están echando fuera demonios, a que hay liberaciones, y que un lugar donde digan que ocurren milagros. Son los lugares más vistosos y esos lugares siempre estarán llenos de gente, llenos de personas. Porque a la gente le encanta ir a presenciar la profecía, le encanta ir a presenciar la liberación, le encanta ir a presenciar milagros. O le encanta ir a que le profeticen, le encanta ir a que lo exorcicen y le encanta ir para que se obre un milagro sobre su propia vida. Es gente, la mayoría, sin discernimiento alguno, porque no les interesa dónde se están metiendo, no les interesa quién les está predicando y qué es lo que se les está predicando. Lo único que les interesa es o una palabra profética, o una liberación, o exorcismo, o expulsión de demonios, o milagros. Es decir, que sientan que recibieron una voz del más allá, que dicen que es de Dios, que sientan esa sensación de libertad y que sientan que Dios está operando milagros en su vida constantemente. Son los ministerios más vistosos. Si alguien quiere tener un ministerio vistoso, un ministerio popular, un ministerio abarrotado de personas, pues tiene que meterse por el lado de la profecía, tiene que meterse por el lado de la liberación y tiene que meterse por el lado de los milagros. Los otros ministerios, los que no hacen énfasis en estas tres cosas, no serán tan vistosos, no serán tan populares y no estarán tan abarrotados de personas como estos tres. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que dice el texto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y los señores que tergiversan, o sea, los tergiversadores de la palabra, dicen, si ve, aquí había gente que profetizaba en el nombre de Jesús. Y dicen ellos, entonces eran salvos. Pero por no cuidar su salvación, mire lo que el Señor les dice en el versículo 7. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, tenían la salvación, cuando tuvieron la salvación profetizaban, pero perdieron la salvación y al perder la salvación, entonces fueron echados al infierno. Lo mismo con los señores de la liberación. Durante un tiempo ministraron liberación, quiere decir que fueron salvos durante un tiempo, pero perdieron la salvación, entonces el Señor, versículo 23, les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Pero lo mismo con los señores que ministran los milagros, porque fueron salvos durante un tiempo y ministraron milagros, pero perdieron la salvación. Y entonces el Señor les dirá, versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy bien. Ahora, eso tiene parte de verdad. Que ministraron profecía, que ministraron liberación, que ministraron milagros, que hicieron uso del nombre de Jesús. Hasta ahí es cierto. Que el Señor les dirá, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es cierto. Pero que fueron salvos y perdieron la salvación, utilizando estos versículos como base de su argumento. La pregunta es, ¿en dónde enseñan estos versículos que esa gente fue salva y después perdió la salvación? No lo dice. Esos son suposiciones humanas, no lo dice. Esos son conjeturas humanas, no lo dice. Eso es hacer decir a un texto bíblico lo que el texto bíblico no está diciendo, no lo dice. Ahí no está escrito que esa gente tenía la salvación y después la perdió. Que cuando tenían la salvación profetizaban, liberaban y hacían milagros, pero que perdieron la salvación y entonces fueron a parar al infierno. Y entonces le dicen a uno, ojo, porque usted puede tener un ministerio multitudinario, pero si usted no cuida la salvación, usted la puede perder. Y con todo y ministerio, usted va a ir a parar al lago, quedarte con un poco de azufre. Muy chévere, pero eso no lo dice el texto. Es más, si usted se pone a analizar, lo que enseña el texto es todo lo contrario. Porque el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que me dice Señor, 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 Señor. Lo cogió como muletilla, ¿no? ¿Cómo así como muletilla? Sí, esas personas que Señor, 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 Señor. Cuente usted en su oración cuántas veces utiliza la palabra Señor. Señor, vengo delante de tu trono, Señor, delante de tu trono de gracia, Señor, delante de tu trono de misericordia, Señor. Yo te doy gracias por la vida, Señor, te doy gracias por el alimento, Señor, 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 Señor. Se convierte en una muletilla. Realmente, si usted se acercara a su papá o si su hijo se acercara a usted usando las muletillas que nosotros usamos al acercarnos a Dios, sería bastante cómico. Porque usted solamente imagínese a su hijo o a su hija acercándose delante de usted, llamándolo papá o mamá. Entonces, mamá, mamá, buenos días, mamá, vengo a pedirte por favor, mamá, que me hagas un favor, mamá, tú de casualidad tienes mamá, y dele mamá, y dele mamá, y dele mamá, o dele papá, o y dele papá, y dele papá, y dele papá, y dele papá. Muy seguramente usted diría, venga, 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 esto ya está muy cansado, muy repetitivo, no necesita llamarme 10,000 veces mamá, o llamarme 10,000 veces papá. Dígame qué es lo que necesita, con una vez que me diga mamá, con una vez que me diga papá. Pero a estos personajes, la palabra Señor se les convirtió en una muletilla. Es una muletilla que cargan mañana, tarde y noche. La usan en todo lo que hacen. Eso es como el que usa la muletilla de, y a su nombre, y a su pueblo, y quién vive. Y amén, amén, amén. O la muletilla de Jesús, 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 Jesús. Sumamente repetitivo. Ahora, hasta la muletilla se disculpa. Lo que no se disculpa es que de labios para afuera llame a Jesús Señor, pero su corazón esté lejos del Señor. Como dice la carta a los Romanos. Este pueblo de labios me honra porque de labios me llama Señor, de labios me llama Jesús, de labios me llama Padre, de labios me llama mi Dios. Pero su corazón está lejos del Señor. ¿Y cómo sabemos que el corazón está lejos del Señor? Porque mire lo que dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad quiere decir obediencia. Es que si yo estoy llamando a Jesús Señor, es porque yo estoy asumiendo o reconociendo mi posición de siervo esclavo. ¿Y qué debe hacer un esclavo para con su señor? Obedecerle. Si lo está llamando Señor, es porque lo está obedeciendo. Si lo está llamando Señor, es porque Él es su Señor. Si lo está llamando Señor, es porque usted es el esclavo del Señor.
Pero cuando mi boca lo llama Señor, 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 y mi vida, mi conducta, mi testimonio, mi comportamiento está sumido en la desobediencia, cuando yo le digo Señor, 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 pues esa palabra sobra y se cae por su propio peso. ¿Quién me lo está entendiendo? Que lo que yo digo con la boca tiene que concordar con lo que reflejo en mis acciones. Si mis acciones reflejan una cosa, mi boca dice la otra, mi boca lo llama Señor, pero mi vida está en desobediencia, mi boca lo llama Señor, pero mi vida está en pecado, pues ¿cuál Señor, de cuál Señor se está refiriendo, de cuál Señor está hablando? Ahora el versículo 21 dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. Aquí está hablando de entrar en el reino, o sea que sí está hablando de la salvación. ¿Quién es salvo? El que entra en el reino de los cielos. Está hablando de la salvación. Usted perfectamente puede interpretar la frase, el que entra en el reino de los cielos, como el que es salvo. Es decir, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo. Uy. ¿Qué es más claro? Que le digan, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, o que le digan, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo. ¿Cuál de las dos es más clara? ¿Cuál de las dos es más clara? ¿Cuál? ¿Cuál y qué dicen? Gracias. Levante la manito, por favor, la persona que está ahí al frente de su pantalla, con su cuaderno, con su Biblia, con su bolígrafo, tomando nota, concentrado en lo que se está diciendo. Gracias. Sí, pero no es la pregunta. Ojo, ojo, que no es la pregunta. Pregunté claramente cuál de las dos frases es más clara para usted. Eso es lo que tiene que hacer. Responder cuál de las dos frases para usted es más clara. Gracias por estar ahí al frente, por estar pendiente. Gracias. Recuerde que si no está al frente, pendiente, cuaderno abierto, Biblia abierta, pues un discipulado de estos le sirve, pero muy poquitico. Bien, para mí, y yo concuerdo con Germán, estoy totalmente de acuerdo con Germán, para mí es más claro que me digan, más diciente que me digan, no todo el que me diga Señor, Señor, será salvo. Usted ve un individuo que llama a Jesús Señor y es Señor para arriba, Señor para abajo, Señor para arriba, Señor para abajo, Señor mañana, Señor tarde, Señor noche. Se acuesta diciendo Señor, se levanta diciendo Señor, pero no es salvo. Aunque llame a Jesús Señor mañana, tarde y noche. ¿Por qué no es salvo? Lo dice el mismo versículo 21. Porque no es obediente. Su vida no refleja una obediencia. La obediencia entonces se convierte en el fruto primario, el fruto primero, el fruto prioritario que aparece cuando una persona es verdaderamente salva. Si una persona es verdaderamente salva, su vida comienza a reflejar obediencia. Y si su vida refleja obediencia, puede decir es verdaderamente salvo. Pero si dice que es salvo y trata a Jesús de Señor, 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 pero su vida no refleja obediencia, porque ni se le pasa por la cabeza enderezar la vida, ni se le pasa por la cabeza tener una conducta agradable delante de los ojos de Jesucristo, pues entonces la pregunta es, ¿cuál salvación? No es salvo, aunque llame a Jesús
Señor. Es que de los labios para afuera, cualquier cosa se puede decir. Pero soportar lo que está diciendo con el comportamiento, eso es una cosa completamente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Le pido por favor su atención. Recuerde usted muy bien que usted se va a pegar a este discipulado es para estar durante esta hora pegado al discipulado. ¿Sí? Y no puede despegarse del discipulado. Y para eso es el voto de credibilidad en cada uno de ustedes. A ninguno se le pide que encienda la cámara y a ninguno se le pide que encienda el micrófono. Uno, por el voto de credibilidad en cada uno de ustedes. Dos, para mantener la señal de internet estable y que no comience a molestar como nos molestaba al principio de estos discipulados cuando las personas activaban la cámara y el micrófono. Pero que no tengamos la cámara y el micrófono activos no quiere decir que yo me aproveche y esté entonces, bueno, haciendo lo que siempre decimos en este momento, por ahí en la cocina o en el parquecito sacando el perro o en el balconcito o hablando por WhatsApp o contestando el celular o en la puerta o haciendo el mandado. No, no sirve, no sirve. Pero es que a esta hora tengo que hacer, pues entonces vaya, hágalo, pero desconéctese aquí, porque no le va a servir lo que estamos haciendo acá. No, usted no puede servir a dos señores. No, usted no puede estar haciendo lo de Marta y al mismo tiempo lo de María. No puede estar haciendo lo de María y al mismo tiempo lo de Marta. Si va a ser Marta, desconéctese y vaya y haga lo de Marta. Si va a ser María, entonces desconéctese de los oficios de Marta y láncese a los pies del Señor Jesucristo y escuche la palabra del Señor durante el tiempo del discipulado. Y ya tenemos las 6:32, quiere decir que queda menos de media hora. Recuerde que esto es sumamente corto, cada discipulado. Bien, entonces aquí está hablando, versículo 21, de una persona que no es salva. No es salvo el que, aunque llame a Jesús Señor, con su comportamiento demuestra lo contrario. Ahora, si es salvo aquel que llama a Jesús Señor, porque hay que invocarlo como Señor, si es salvo aquel que llama a Jesús Señor, pero al mismo tiempo su comportamiento corrobora lo que sus labios están confesando. Ese es salvo. Es decir, ese tiene entrada al reino de los cielos. A continuación, en el versículo 22, miren lo que pasa a decir. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. O sea, ¿de quién se está hablando? Y en el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, mire cómo termina, hacedores de maldad. En el versículo 22 están llamando a Jesús Señor, Señor. Y en el versículo 23, parte final, el Señor los llama hacedores de maldad. ¿De quiénes está hablando? Pues de los mismos que estaba hablando en el versículo 21. Gente que confiesa a Jesús con la boca, gente que confiesa a Jesús como Señor, pero su vida es un completo desastre, es una completa desobediencia delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿de quiénes está hablando aquí? Cuando dice en el versículo 22, muchos, ¿quiénes son esos muchos? Léalo por favor y responda. Y necesitamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 respuestas aquí, por favor. Gracias. ¿De quién está hablando? Ya Marta León nos dio su respuesta. ¿De quién está hablando? Ya Cecilia Amaya nos dio su respuesta. ¿De quiénes está hablando? Ya Joana Rodríguez nos dio su respuesta. ¿De quiénes está hablando? Ya Germán nos dio su respuesta. Gracias, Germán. Faltan 6 respuestas. ¿De quiénes está hablando? De los... Ya Magda Xiomara nos dio la respuesta. ¿De quién está hablando? Ya Gloria nos dio la respuesta. ¿De quién está hablando? Ya Marry nos dio la respuesta. ¿De quién está hablando? Ya hermano Henry nos dio la respuesta. Bueno, las que faltan, por favor, que aparezcan. Gracias. Es tan importante entender esto, tan importante conocer esto. Porque si no cualquiera viene y dice, ay sí, esa gente era salva y perdió la salvación y fueron al infierno. O sea que la salvación... Pero eso no lo enseña ninguno de los 3 versículos. El Señor aclara, versículo 21, aclara la situación. Y después, versículos 22 y 23, plantea el ejemplo. Plantea la situación.
Muchos me dirán, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 Señor. Ah, bueno, Señor, Señor, pero puede ser que le esté diciendo Señor, Señor, porque nada malo tienen decirle Señor, Señor, con tal de que la vida esté en obediencia. Sí, el tema es que aquí estos muchos le están diciendo a Jesús, Señor, Señor, parte final del versículo 23, son hacedores de maldad. Entonces, si con la boca le dicen Señor, Señor, pero con la conducta son hacedores de maldad, entonces el versículo 21 dice, no entrarán en el reino de los cielos, o sea, no son salvos. O sea que aquí está hablando, versículos 21, 22 y 23, de gente que no es salva. Gente no salva, no salva. No es que tuvieron la salvación y la perdieron, no, es que nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron. Porque su espiritualidad se les quedó en la boca solamente. Porque su vida con Dios se les quedó en la boca solamente. Porque su devoción a Dios se les quedó en la boca solamente. Su vida nunca reflejó una obediencia a Cristo. Entonces aquí está hablando de gente no salva, que llamó a Jesús Señor, Señor en la tierra, y que usó el nombre de Jesús, siendo no salvos o no siendo salvos, utilizaron el nombre de Jesús, no siendo salvos, llamaban a Jesús Señor, no siendo salvos, a través de su vida se manifestó algo que aquí se llama profetizar. A través de su vida se manifestó algo que aquí se llama echar fuera demonios o liberación o exorcismos. Sin ser salvos se manifestó a través de su vida algo que aquí se llama milagros. Y muchos se preguntan ahí, bueno, y entonces esos milagros que aparecieron ahí, esas liberaciones que aparecieron ahí, y esas profecías que aparecieron ahí, la pregunta es, ¿quién las hizo? Pues la pregunta que yo le hago a usted es, ¿quién opera en los hijos de desobediencia? Según lo que enseña la carta a los Efesios. Pues usted lo sabe, ¿no es cierto? ¿Quién es el que opera en los hijos de desobediencia? ¿Quién es el que opera en los hacedores de maldad? Entonces, aquí lo que está diciendo claramente, es que hubo una falsificación. Y una falsificación con todas las de la ley. O sea, le metieron ese billete. Y usted estaba convencido porque a la luz y al tacto es que eso era, ese billete estaba bueno. Y se lo metieron falsificado. El engaño fue bien fabricado, la falsificación fue bien fabricada, porque mire, en ese lugar llamaban a Jesús Señor, y en ese lugar mencionaban a Jesús, y en ese lugar hasta tenían una Biblia sobre el púlpito, y en ese lugar hablaban de profecía, y en ese lugar hablaban de liberación, y en ese lugar hablaban de milagros, y ocurrían profecías, y ocurrían liberaciones, y ocurrían milagros. Pero quien operaba detrás de esas profecías, quien operaba detrás de esas liberaciones y quien operaba detrás de esos milagros era el príncipe de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la carta a los Efesios. Usaron el nombre del Señor falsamente. No, pero si usan el nombre de Jesús, si usan el nombre de Jesús, ¿qué? A ver, por favor. El nombre de Jesús está entre los mormones, el nombre de Jesús está entre los testigos de Jehová, el nombre de Jesús está en cada secta. El nombre de Jesús está entre los idólatras, entre los paganos. El nombre de Jesús está en las sesiones de brujería. El nombre de Jesús se usa en las sesiones de hechicería. No me diga que en todo lugar donde se utiliza el nombre de Jesús, allí están haciendo las cosas de manera recta. No. Porque una falsificación, para que sea creíble, porque un engaño, para que sea creíble, debe obligatoriamente tener parte y una muy buena parte de qué? ¿De qué? Así es como funciona. O sea, ¿cómo funciona el engaño? El engaño funciona cuando usted a un billete le pone unas partes que son auténticas, que vienen a despistar
la atención de las partes del billete que son falsas. Y apareció y hablaba tan bien y venía tan bien vestido y conocía todo el tema y me juró por Dios, me habló de Jesús, me dijo que iba a una iglesia y al final él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, nunca me amó. Llegó con apariencia de piedad, me dijo que hasta era creyente, que hasta era cristiano, me propuso el negocio del siglo, yo le aflojé la plática. Y después de que le aflojé la plática, no lo volví a ver ni en pintura. Quiere decir que las profecías falsas existen, las liberaciones falsas existen, los milagros falsificados existen. Me gusta esa iglesia porque profetizan. Tenga cuidado. Me gusta esa iglesia porque hay liberaciones. Tenga cuidado. Me gusta esa iglesia porque allá hay milagros. Tenga cuidado. Porque es que el distintivo de una verdadera iglesia, el distintivo de una verdadera congregación, usted lo encuentra en el versículo 21. Encuéntrelo y dígamelo. Lo recalqué hace un ratico. El distintivo de un cristiano genuino, el distintivo de una persona que verdaderamente salva, el distintivo de una congregación que es sana, el distintivo de una congregación que verdaderamente está creciendo y creyendo en los caminos de Dios, el distintivo es ¿cuál? ¿Cuál es el distintivo? Tiene que ser más ágil, por favor, versículo 21. ¿Cuál es? ¿Cuál es el distintivo de eso? 10 respuestas, por favor. A la velocidad de la luz. ¿Cuál es el distintivo? El distintivo es hacer la voluntad del Padre. O sea, el distintivo es uno. ¿Cómo se llama? Con O. O, comienza con O. Ponga esa palabra solamente. Y esa es la respuesta correcta. El distintivo es eso. El distintivo es obediencia. Eso es. Eso es. Es decir, a ver, usted sabe si esa enseñanza es de Dios. Ojo esto, ya no conteste más, ya los que tenían que contestar. El distintivo es, mire, la clave es, la señal es, si esa enseñanza, ese discipulado, esa predicación, a usted lo está empujando a una vida de obediencia, lo está transformando en una persona obediente, lo está llenando de temor de Dios, le inculca a usted que tiene que enderezar los caminos delante de los ojos de Dios. Ese es el distintivo de que algo es sano, ese es el distintivo de que algo es de Dios, ese es el distintivo de que está el Espíritu Santo hablando, ese es el distintivo de que eso es el verdadero evangelio y ese es el distintivo de que realmente Dios está obrando en su vida. Esa es realmente la doctrina. Y esa es una congregación sana. Aunque sea una congregación conformada por 2 o 3. ¿Se acuerda que lo dijo el Señor? Si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio. Pero en su nombre de manera genuina. En su nombre porque se han dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Porque lo que quieren es obedecer. Que el distintivo de su vida sea la obediencia. Que el distintivo de nuestra congregación sea la obediencia. Que el distintivo de nosotros como congregación en esta tierra sea hacer la voluntad del Padre. Porque hay algunos que tienen como distintivo, ellos hablan de ADN, el ADN de sus congregaciones, la profecía, pero no obedecen a Dios. Las liberaciones, pero no obedecen a Dios. Los milagros, pero no obedecen a Dios. Si hay profecía y hay liberación y hay milagros, pero no hay obediencia a Dios, no hay duda. Eso no es de Dios. Eso está falsificado. Eso está disfrazado, camuflado, y quien está operando ahí es el príncipe de este mundo. Es el Dios de este siglo, el mismo Satanás.
Y entonces les declaré, mira lo que dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, y dice, hacedores de maldad. Como se puede usted dar cuenta entonces, a estas alturas de la exposición, ese versículo, ese texto, no habla de personas salvas que perdieron la salvación. Ese texto habla es de personas que nunca fueron salvas, porque nunca en su vida se manifestó el fruto de una vida salva. Nunca fueron salvos. Ahora, de eso habla Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Búsquelo, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Texto que creo que todo el mundo conoce, pero búsquelo, por favor. Me avisa cuando ya. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este trabalenguas espectacular. Lo que enseña es, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Mire, muchos anticristos. Unos profetizan, otros hacen exorcismos y otros hacen milagros. Muchos anticristos. Anticristos que llaman a Jesús Señor. Muchos anticristos. Anticristos que usan el nombre de Jesús. Muchos anticristos. Anticristos que tienen la Biblia sobre el púlpito. Muchos anticristos. ¿Cómo sabe que es un anticristo? Yo sé que es un anticristo, aunque llama a Jesús Señor. Yo sé que es un anticristo, aunque menciona el nombre de Jesús. Yo sé que es un anticristo, aunque tiene la Biblia sobre el púlpito. Yo sé que es un anticristo, aunque profetiza, libera y hace milagros. Yo sé que es un anticristo porque su vida no refleja obediencia a Dios. Por eso es un anticristo. Obediencia quiero y no sacrificios, dice el texto sagrado. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Ahora, si salieron de nosotros quiere decir que puede ser que estén entre nosotros, pero no eran de nosotros. Nuestra oración debe ser que salgan de nosotros. Que algunos se escandalizaba la otra vez cuando yo le pedía al equipo de intercesión, ayúdenme a orar para que lo que no es de Dios salga de este ministerio. Así nos quedemos más poquitos. ¿Qué interesa? Pero que lo que no es de Dios salga de este ministerio. Que lo que no es de Dios el Señor mismo lo lleve, lo revele, lo muestre y lo saque. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se me ocurre? Porque está en la Biblia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, mire, habrían permanecido con nosotros. Y habrían permanecido con nosotros con todo y que los sermones sean directos, rudos, tajantes, confrontadores, exhortativos, pero habrían permanecido. ¿Por qué? Porque cuando se habla de esa manera, cuando se confronta el pecado, cuando se le dice a la persona, pero ya casi, pero ¿para cuándo eso? Pero muy lento usted, pero muy demorado eso. O se confronta a una persona con su vicio, con su maña, con su pecado, con su fornicación, con su mentira, con su tibieza. Ahí la gente discierne y dice, es que es de Dios. Porque así es que uno endereza la vida. Entonces yo no puedo salir de ahí. Yo tengo que permanecer ahí, porque ahí mi vida va siendo cultivada. Y ahí mi vida va siendo pulida. Y ahí mi vida va siendo transformada. Pero si resulta que esa predicación no le gustó y salió, no salió, ¿por qué? Porque yo necesito es crecer espiritualmente. ¿Y para dónde se va? Voy a buscar una iglesia donde se mueva el espíritu. ¿Y para dónde se fue? Para la iglesia de profecía, para la iglesia de exorcismos o para la iglesia de milagros. Mire la gente tan confundida. Porque la gente llama a un lugar donde se mueve la profecía, donde se mueve la liberación, o sea, el exorcismo, y donde se mueven los milagros, lo llaman una iglesia donde se mueve el espíritu.
Pero una iglesia donde se exhorta, una iglesia donde se habla de pecado, se habla de arrepentimiento, una iglesia donde la gente está enderezando su vida, a esa gente sí no se le llama una iglesia donde el Espíritu se mueve y fluye. ¿Se da cuenta la tergiversación en la cabeza tan tremenda que hay? Y entonces si se mueve en profecía o en exorcismos o en milagros, ese sí es un varón de Dios. Pero si se la pasa exhortando al pueblo para que cambien, para que abandonen sus pecados, entonces dicen, ese no es varón de Dios. Pero claramente lo dijo el Señor Jesucristo, mire, entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que quién, lo dijo el Señor Jesucristo. Entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que quién, dijo el Señor Jesucristo. ¿Que quién? Entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que quién. Gracias. Ya el resto es copia, ¿sí? Recibimos la respuesta del hermano Henry y de Marley. Entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y sin embargo la Biblia dice que Juan el Bautista ningún milagro hizo. ¿Cómo así que entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista? ¿Cómo así que el mayor hombre de Dios del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, el más grande hombre de Dios, varón de Dios, fue dicho por la boca de Jesús, Juan el Bautista? Puede ser que usted quiera mucho a David, o quiera mucho a Salomón, o quiera mucho a Elías, o quiera mucho a Samuel, o quiera mucho a Moisés, o quiera mucho a Josué, o quiera mucho a uno de los jueces, o a uno de los reyes, o a uno de los profetas. Puede ser que usted quiera mucho a Job, puede ser que quiera mucho a uno de los patriarcas, o puede ser que quiera mucho a uno de los hombres que vivió en la época primitiva. Pero el Señor dijo, entre todos ellos, el mayor, el más grande varón de Dios es Juan el Bautista. Y aparte se dice de Juan el Bautista lo siguiente, se dice, Juan ningún milagro hizo. ¿Ningún milagro hizo? Ningún milagro hizo. Entonces, si no hizo ningún milagro, ¿cómo lo pueden llamar el gran varón de Dios? El gran hombre de Dios. Porque a los ojos de Dios, en la mente de Dios, el gran varón de Dios no es el que profetiza, el gran varón de Dios no es el que exorciza, el gran varón de Dios no es el que hace milagros. A los ojos de Dios, el gran varón de Dios es el que complete, pensé que ya había completado, complete, pensé que ya había contestado, complete. A los ojos de Dios, el gran varón de Dios es el que ¿qué? El que obedece muy bien. El que obedece. A Juan se le encomendó una tarea. Fiel en su tarea. ¿Cuánto le costó a Juan el Bautista cumplir con la tarea? Le costó su propia cabeza. Le mandaron a cortar la cabeza, la pusieron en un plato y se la ofrecieron a Herodes. Le costó su propia cabeza. Pero Jesucristo dijo, no hay más grande varón de Dios que ese. Entre los nacidos de mujer no hay más grande que ese. En el Antiguo Testamento usted no encuentra un hombre más grande que Juan el Bautista. El Antiguo Testamento llega hasta Juan el Bautista. Se puede decir que el Antiguo Testamento comienza con Adán como el primer hombre y termina con Juan el Bautista como el último. Ahí comienza y ahí termina el Antiguo Testamento. Y de todos los hombres, repito, que usted pueda sentir admiración por todos ellos, el más grande, dicho por Jesucristo, Juan el Bautista. Y dice el texto, y no hizo milagro. Porque ¿sabe cuál fue la proeza de Juan el Bautista? ¿Cuál fue el hecho heroico de Juan el Bautista?
El hecho heroico de Juan el Bautista no fue la construcción de un templo como Salomón. No fue cantar y componer salmos como David. No. Matar leones, osos y gigantes. No. No fue la construcción de un arca. No. Sino que el acto heroico de Juan el Bautista fue, en medio de una generación maligna y perversa, obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Y lo hizo públicamente, no era un cristiano de la secreta, no andaba de puertas para adentro allá escondido diciendo que era cristiano. A él le tocaba salir públicamente, ¿se acuerda? Al desierto. Le tocaba confrontar a los fariseos y a los escribas y decirles: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso es obediencia. ¿Cuánto le puede costar? La vida. Sabía que le iba a costar la vida, pero por supuesto. Esa gente no se iba a quedar quieta. Usted habla en contra del pecado y verá la cantidad de enemigos que usted se gana. Usted comienza a profetizar y se va a dar cuenta la cantidad de amigos que se gana. Usted comienza a liberar y se va a dar cuenta la cantidad de amigos que se gana. Usted comienza a ministrar milagros y se va a dar cuenta la cantidad de amigos que se gana. Pero usted comience a hablarle a la gente en contra del pecado, comience a hablar a favor de la obediencia y se va a dar cuenta la cantidad de enemigos que se gana. Al final Juan el Bautista se quedó solo. Los discípulos de Juan se fueron. Algunos de los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús. Él quedó solo en una prisión hasta que le cortaron la cabeza y la pusieron en un plato. Y no hizo milagros. No hubo señales a través de Juan el Bautista. No se estiraron las manos, no salieron los ojos. No hubo sanidades a través de Juan el Bautista. Nada de eso. Su acto heroico fue la obediencia. Estimado hermano en Cristo, que su acto heroico sea su obediencia a Dios. Que su acto heroico, que su ADN o la forma de reconocerlo a usted o el legado que usted deje en esta tierra sea un ejemplo de obediencia a Dios, un ejemplo de enderezar su vida delante de los ojos de Dios hasta las últimas consecuencias. Que ese sea el legado que usted le deja a sus hijos. Que ese sea el legado que usted le deja a su cónyuge. Que ese sea el legado que usted le deja a sus padres. Que ese sea el legado que usted le deja a sus vecinos. En esta cuadra, todos nos retiraron en saludo. Sale uno, la gente menea la cabeza. Como dice el libro de Job, menean la cabeza. O sea, quitan la cara para no saludarlo a uno, para no hablarle a uno. Antier llegaba un paquete acá, no había nadie en la casa, golpearon en la casa de la vecina a ver si recogía el paquete. Apenas la vecina supo que era un paquete para esta casa y no, yo no voy a recibir nada. No quiso recibir, no quiso hacer el favor. Alguien nos hizo el favor por allí, a la vuelta. Un señor muy viejito, un celador de una cuadra, muy amable, nos hizo el favor. Un desconocido completo. Por obedecer a Dios, se puede echar de enemigo a todo el mundo. Pueden estar atentando contra su vida, su familia, su integridad. Le pueden estar hasta cortando la cabeza, pero ese debe ser el legado suyo. A través de mi vida, pero yo quiero que se manifieste la profecía, y yo quiero que se manifieste la liberación, y yo quiero que se manifiesten los milagros. Lo primero que se tiene que manifestar en su vida es la obediencia. Si eso no se manifiesta en su vida, y si se manifiesta otra cosa, preocúpese. Ahora, si usted está trabajando para enderezar su vida, gloria a Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por esta enseñanza. Te ruego, Santísimo Dios, que esta enseñanza no se quede solamente en los oídos, que vaya y penetre en lo profundo de la cabeza y que vaya a penetrar en lo profundo del corazón, de la conciencia y de la voluntad. Que nos convierta, Señor Dios, en personas obedientes. Que nos transformes en personas que hagan frutos dignos de arrepentimiento, como lo dice el texto. Que nos conviertas en personas, bendito Señor, bendito Rey, verdaderos hombres, verdaderas mujeres de Dios. Que no haya engaño en nosotros, falsificación en nosotros, disfraz en nosotros. Que enderecemos la vida, Señor. Todos llegamos mal a tus pies. Todos llegamos completamente rotos a tus manos, Señor.
Y todos comenzamos este proceso desde lo pecaminoso. Pero vamos avanzando y se tiene que notar, Señor. Y si alguien está haciendo énfasis para que me arrepienta, si alguien está haciendo énfasis para que yo viva derecho, si alguien está haciendo énfasis en el temor tuyo, si alguien está haciendo énfasis en el arrepentimiento, en el cambio de conducta sobre mi vida, por más que me parezca a veces cansón el tema, pero yo te agradezco, Señor, reconociendo mi carne como la conozco, cuando me dejen de hablar de perdón, de arrepentimiento, de pecado, cuando me dejen de hablar de enderezar la vida, ese día yo dormiría. Me dormiría en mis pecados, me dormiría en mi carne, aflojaría, Señor Dios, la tensión y no trabajaría con tanta fuerza para salir de mis pecados. Yo te suplico, bendito Dios, que me conviertas en una persona obediente, que eso sea lo que yo le muestre a mis hijos, a las personas que conviven conmigo, a los vecinos, aunque no nos quieran, aunque los enemigos del hombre sean los de su casa, aunque no haya profeta sin honra en su propia tierra, Señor. Aunque los vecinos retiren, Señor, el saludo, aunque ya no lo quieran a uno, aunque meneen la cabeza y volteen la cara para no saludarlo a uno, aunque lo miren a uno como un bicho raro, Señor, aunque le cueste a uno la cabeza, que este sea el legado nuestro. No la cantidad de veces que se profetizó, ni la cantidad de personas liberadas, ni la cantidad de milagros que se hizo, sino una vida derecha delante de ti, llena de obediencia. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que esta clase no se quede solamente en nosotros, sino que a través de nosotros llegue más lejos todavía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.